En estos tiempos muchos predicadores con mucho conocimiento filosófico han optado por tomar ciertas palabras que son agradables al oído. Pero a mí me llama la atención una palabra extraordinaria para mí y creo que para ustedes, y a partir de hoy que expongamos y hablemos sobre esta palabra, yo quiero que cada vez que la escuchen y la encuentren en la Biblia, lo vean de una forma totalmente diferente como la veían antes. La palabra de la cual vamos a hablar se llama denuedo. ¿Qué es denuedo? Bien, denuedo es brío, esfuerzo, valor, intrepidez, coraje, osadía. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento en el griego es parresia, que traducido significa confianza, claramente, abiertamente, constantemente, libremente, con seguridad. Eso significa la palabra denuedo. Y en Efesios 6, 19, 20, el pasaje empieza en el versículo 10, cuando el apóstol Pablo habla de la armadura, que por cierto el hermano José anda el eslogan de la armadura de Dios. Desde Efesios 6, 10 hasta el 19 habla de la armadura de Dios. Pero luego viene y en el versículo 19 y 20, el cual leemos, dice, les pide oración a la iglesia de Éfeso. Y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El apóstol Pablo, luego de que explica la armadura de Dios, que estamos en una guerra espiritual, él pide a la iglesia que oren por todos los santos y que oren por él a fin de que Dios le pueda dar denuedo para hablar del evangelio con denuedo como debe hablarse. El apóstol Pablo, en otras palabras, les está diciendo, pídanle a Dios para que el mensaje de la palabra de Dios sea con brío, que me esfuerce, que tenga intrepidez, valor, coraje, osadía. Y vemos al apóstol Pablo cada vez que iba en sus 3 viajes que hizo, hablando con denuedo, hablando con autoridad, hablando con poder y debatiendo y derribando fortalezas y argumentos que se levantaban contra el conocimiento de Dios. En otras palabras le dice, pidan por parresia, para que Dios me dé confianza, para que pueda hablar su evangelio con confianza, claramente, abiertamente, constantemente, libremente y con seguridad, como se debe hablar. El apóstol Pablo ha entendido de que el evangelio se tiene que hablar con estas características. Y hoy la mayoría de predicadores se enfocan en hablar de empoderamiento, se enfocan en hablar de otros niveles, otras dimensiones, palabras que simple y sencillamente lo que hacen es engrosar el corazón de ego, pero que a la vuelta de la esquina vuelve otra vez a lo mismo. Pero si vemos la primera iglesia, todos los hombres que se levantaron tenían esta característica, y era que predicaban la palabra del Señor con denuedo. Y por eso, mientras ellos predicaban, Dios se manifestaba con milagros, señales, prodigios y maravillas. Y eso lo vamos a ver en otra cita bíblica. Dice, en el Nuevo Testamento se suele usar este término para hacer referencia a la total franqueza y claridad con que se expresa algo. Franqueza y claridad con que se expresa algo. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. Cuando nosotros no somos francos en predicar la palabra de Dios, por no a veces dar a entender otra cosa, o porque el oyente o el fiel
no ponga una cara dura. Simple y sencillamente estamos quitándole poder a la palabra de Dios, que dice que es espada de doble filo, que traspasa las coyunturas, los tuétanos, hasta partir el alma, y que discierne las intenciones del corazón y los pensamientos. La palabra de Dios, hablar la palabra de Dios con autoridad, con franqueza, con claridad, no es ofender. Hablar la palabra de Dios con denuedo es hablar la palabra tal y como es, justa y verdadera. Bien, quiero que me acompañen a la cita de Hechos 4:29, y es que vamos a ver cómo se obtiene el denuedo. Y en este punto el denuedo se obtiene orando. Hechos 4:29. Quiero que busquen conmigo estas citas porque vamos a leer en Hechos. Y la casualidad que la palabra, todas las veces que se encuentra, la encontramos en Hechos, y después de Hechos hasta Efesios, cuando el apóstol Pablo la utiliza. Hechos, capítulo 4, versículo 29 al 31. Miren lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Hechos 4, capítulo 29 y 32. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo, ¿qué? Con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban ¿con qué? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sucede que mientras Pedro y Juan llegaban al templo llamado La Hermosa, un paralítico les pidió ayuda. Entonces dice que Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que tomándole de la mano se afirmaron sus rodillas y caminó y andaba y saltaba. Producto de ese milagro que Pedro hizo, se desató una persecución. Entonces el consejo los tomó preso a Pedro y a Juan. Pero resulta que cuando son liberados, ellos piden, dice que se reúnen y oran. Entonces, una de las formas por la cual se obtiene el denuedo es por medio de la oración. Ellos pidieron oración, y mire, que dice de que no se dan otras manifestaciones, no se da gritería, no se da otras cosas, que dar vueltas, que revolcarse. Dice que mientras oraban, dice que el lugar tembló donde estaban reunidos. Y todos hablaban con denuedo la palabra del Señor. Todos hablaban con autoridad, todos hablaban con claridad, con sabiduría, con entendimiento, con poder, por medio de la oración que hicieron. Y mientras ellos hablaban la palabra de Dios, dice que Dios se manifestaba con milagros, proezas y maravillas. Qué gloriosa es la palabra del Señor. Otro motivo por el cual una persona habla con denuedo la palabra de Dios es por medio de la llenura del Espíritu Santo. Hechos 4, 8, 13. Hechos 4, 8, versículo 13. Versículo 4, 8 y 13, perdón. Ahí mismo donde estábamos. Versículos 4, 8 y 13, mire lo que dice. En el versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, lo que les hablaba anteriormente, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien
Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el 13 viene y dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Si le partimos del versículo 8, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo. Como primer punto dijimos que el denuedo se recibe por medio de la petición en oración a Dios. Y Dios se manifiesta con señales, milagros, prodigios y maravillas. Ahora, por medio de la llenura del Espíritu Santo. A veces nosotros los enfocamos en que la llenura del Espíritu Santo quizás es danzar, quizás es profetizar, quizás es una larga oración, quizás es hablar lenguas. Y sí, todo es parte de la llenura del Espíritu Santo. Pero el que una persona hable la palabra de Dios con denuedo, con libertad, con poder, con autoridad, porque eso es lo que representa denuedo, es conocimiento vano, dicen. ¿Y de qué sirve que sepa mucha Biblia y en este otro lado? El denuedo con el que se habla la palabra de Dios es parte de la llenura del Espíritu Santo. Y se obtiene porque la persona tiene el Espíritu Santo y porque el Espíritu Santo mora. La Biblia dice que todos fuimos bautizados con un mismo Espíritu. Desde que recibimos a Cristo, Él toma posesión de nosotros y se manifiesta en ocasiones con poder. Aleluya, bendito. Y una de esas manifestaciones de poder del Espíritu Santo es cuando una persona habla su palabra con autoridad, con sabiduría y conocimiento. Otro aspecto por el cual una persona habla con denuedo la palabra de Dios es a través de la instrucción bíblica o de la enseñanza. Hechos 18:24. Hechos 18:24. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos 18:24 dice, Apolos predica en Éfeso. Todos sabemos quién era Apolos. Y dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Óigase bien, elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido, óigase bien, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero miren el 26 dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Lo terminaron de instruir porque él solo conocía el bautismo de Juan. Pero miren el 28 lo que dice, porque con gran vehemencia refutaba bíblicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Óigase bien, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que era Jesús, que Jesús era el Cristo. Y de eso se trataba. Apolos, que al cual se supone por la declaración era discípulo de Juan el Bautista, pero él fue instruido, dice, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y aquí el versículo 25 dice que este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y dice en el 24 que era varón elocuente, poderoso en las escrituras y en la palabra del Señor. Entonces, por medio de la instrucción y de la enseñanza bíblica, no podemos despreciar la enseñanza bíblica. Muchos ahora se dejan llevar por emociones y andan escuchando predicadores que tienen un sistema de mensaje y de predicación que es motivacional. Y grandes congregaciones en todo el mundo están llenas,
pero lo que les predican son fábulas, lo que les predican son cuentos, lo que les predican son experiencias personales y resaltan lo sobrenatural, algo sobrenatural que solo está en el aire, pero en base a obras, señales, prodigios y maravillas no se ve nada. Y las congregaciones se están llenando y corren a escuchar este tipo de mensajes. Pero cuando se levanta un predicador que habla la palabra de Dios, ese predicador es áspero, ese predicador es acusador, ese predicador aquí y allá. Pero Dios los manda que hablemos con denuedo la palabra del Señor. Y por eso es que la Biblia resalta a estos hombres. Si Apolo no hubiese sido un hombre que hablaba con denuedo la palabra de Dios, no estuviera escrito, no hubiera quedado inmortalizado su nombre. Y ya vamos a hablar de otro hombre llamado Esteban, para que miremos cómo la iglesia primitiva, la iglesia del Señor, hablaba la palabra de Dios con valor, con autoridad. Tenemos que volver a esa senda donde el mensaje lo sujetemos a la palabra, no sujetar la palabra al mensaje. Exponer la palabra de Dios tal y como está, darle una exégesis correcta, una hermenéutica correcta. Por eso cuando nosotros queremos adaptar la Biblia al mensaje que traemos, andamos buscando traducciones. Y hay miles de traducciones hasta que encontramos la traducción que los conecta con la palabra del mensaje que queremos hablar. Andamos adaptando la Biblia al mensaje de lo que queremos hablar, cuando el mensaje tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Cuando hablemos así, vamos a empezar a tener un cambio y que se le grabe esta palabra denuedo. ¿Qué significa denuedo? Para que sepan que cuando los toque hablar de la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con esa convicción, con esa seguridad, con ese celo. No importa que los llamen locos, no importa que los llamen legalistas, no importa que los llamen fanáticos, porque esas son las palabras a las que recurren. Esas son las palabras a las que recurren. Divisionistas, radicales, así. Pero la Biblia vemos que celebra esta actuación de estos hombres. Celebra que estos hombres hayan tenido esa osadía para hablar la palabra de Dios. Y gracias a esa osadía, el apóstol Pablo, aún sabiendo de que iba a morir por esa palabra de Dios, no renunció a ese mensaje. Y recorrió cielo, tierra y mar. Él mismo dice, tantas veces azotado, tantas veces mordido por serpientes, encarcelado, naufragado. Y él sabía cómo iba a ser su fin. Pero aún así esa osadía, ese denuedo que tenía, lo inspiraba a seguir adelante. Y todos los apóstoles, todos los discípulos y la iglesia primitiva murió por este celo que tenían por la palabra de Dios, por la verdad de Dios. Pero después llegó en el 313 llegó un mentado, un emperador Constantino que vino y hizo algo ahí camuflajeado y decretó libre el cristianismo. ¿Saben qué pasó cuando el cristianismo dejó de ser perseguido? Que vivían por 300 años desde Jesús, desde el 64, cuando Nerón empezó la persecución, en cuevas vivían y allí se reunían. Y morían por Jesucristo, y morían por la palabra, y morían por esa verdad. Y eran celosos, y por donde iban esparciendo el evangelio. Y dice que se reunían en las casas y allí compartían el pan y el vino. Y permanecían en la doctrina de los apóstoles, la esencia. Y eran hombres y mujeres de oración. Y no le tenían miedo a la muerte. Morían quemados, crucificados, aserrados, despedazados, morían de carnada, siendo en los circos, se los tiraban a los leones. Así fue la vida de los primeros. Pero una vez se decretó libertad al cristianismo, el primer paso que se quitaron los obispos y los ancianos, y el líder del cristianismo ya era el emperador romano, y empezaron a mezclar toda la, pudiendo decir la palabra, toda la
toda la religión, el paganismo babilónico, egipcio, y el que no se sometía a eso, porque siempre hubo un remanente, entonces utilizaban el poder del Estado para hacerlo ley. Entonces se empezó a diluir ese celo, se empezó a diluir la verdad bíblica. Ya la referencia del cristianismo no era la palabra de Dios, sino que ellos, en lugar de ir a la Escritura y leer lo que Cristo les había enseñado, lo que Juan había predicado, ellos iban a un obispo, el cual obispo ya estaba coluido con el imperio y empezaban a distorsionar la verdad. Y por eso hubo el gran silencio bíblico, donde solo ellos enseñaban lo que querían. Porque se perdió ese celo. Y así de cierta forma hoy en día se ha perdido ese celo, se ha perdido ese denuedo con el cual debemos hablar la palabra de Dios. Que lloremos cuando Esdras le leía la ley al pueblo después del cautiverio de Babilonia, dice que lloraban amargamente. Tenían que parar, cesar de dejar de leer el libro de la ley para consolar al pueblo. ¿Cuántas veces hemos llorado escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántas veces en la noche leyendo un pasaje bíblico las lágrimas caen en la Biblia? ¿Cuántas veces? La palabra los penetra y los redarguye y los llama a hablar. Aleluya, los beneficios de hablar con denuedo. ¿Para qué necesitamos el denuedo? 1, para defender la fe en Cristo Jesús. Hechos 14, 1, 3. Digo que esta palabra es muy utilizada en Hechos, y si todas las citas bíblicas para que vean están en Hechos. ¿Qué lo está diciendo aquí la Biblia? Que volvamos a las sendas antiguas, a la era de los discípulos de Cristo, a hablar así. Hechos 14, 1 al 3, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron a los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. ¿Con qué? Con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Óigase bien, aquí está hablando de Pablo y Bernabé en Iconio. Fue tan grande el mensaje que hablaron, que se convirtieron judíos, gran cantidad dice. Porque es que antes en las sinagogas, los gentiles se reunían en las sinagogas de los judíos, pero aparte. Entonces fue tanta la predicación del apóstol Pablo y de Bernabé que muchos creyeron. Entonces cuando vieron que mucha parte creyó, entonces dice que los otros judaizantes empezaron a torcer el mensaje. Entonces se quedaron ellos por mucho tiempo allí hablando con denuedo. ¿Y cómo lo respaldaba Dios? ¿Cómo respaldaba Dios ese denuedo con el que hablaban su palabra? Y yo quiero que me entiendan cuando hablo de denuedo, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de brillo, de poder, de autoridad, de claridad, de confianza, de certeza, convicción, seguridad. Dice que Dios, dice que respaldaba, dice, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Activaban ellos la palabra del denuedo y automáticamente el Espíritu Santo, automáticamente Dios desataba los señales, desataba los milagros y los prodigios por medio de la predicación de la palabra del Señor. Va a haber algo maravilloso. Tenemos que pedirle a Dios ese denuedo. Hechos 18, 28, mire. Estamos hablando de que para qué es importante tener denuedo o hablar con denuedo la palabra de Dios. Y es para defender la fe en Cristo Jesús. Así como ellos se quedaron más tiempo para defender el mensaje por el cual se habían convertido muchos, así estamos nosotros en la obligación. Hechos 18, 28. Dice: porque con
porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. El mismo pasaje que leímos de Apolos. Entonces vemos, el denuedo es muy importante para defender la fe cristiana. Apolos tuvo que enfrentarse, no solo el apóstol Pablo, no solo Pedro, no solo Esteban, no solo Jacobo, el mismo Cristo Jesús. También Apolos dice que tuvo que enfrentarse, ¿verdad?, con la palabra del Señor. Ahora bien, otro punto, ¿para qué es importante el denuedo, la palabra del Señor? Para prevalecer ante padecimientos y oposición. Primera de Tesalonicenses 2:1-2. Primera de Tesalonicenses 2:1-2. Mire lo que dice. Primera de Tesalonicenses 2:1-2. 2, 3, 4. Ok. Vamos a leerlo desde el 1 que dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aleluya. Cuando el apóstol Pablo le escribe la primera carta a Tesalónica, le está hablando de que cuando él había ido a visitarlos, había recibido gran oposición. Pero debido al denuedo con que se habló la palabra de Dios, tuvo un efecto en Tesalónica. Entonces, qué importante es el denuedo en el mensaje. Qué importante es el denuedo en la persona cuando habla con esa seguridad. Y otro punto, el número 4, y es el último, dice: es importante hablar con denuedo para agradar a Dios. ¿Verdad? Entonces, es la misma cita, 1 Tesalonicenses 2, 3, 4, dice, el 4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El apóstol Pablo les está diciendo de que el denuedo con que hablaron la palabra no fue para recibir aplausos, para recibir favores, para recibir elogios, sino que fue para engrandecer a Dios, para agradar a Dios, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Estamos llamados, amados míos, a predicar la verdad bíblica. Estamos llamados a hablar de esa verdad. Yo les invito que a partir de hoy empecemos a desarrollar ese celo por la palabra de Dios, por la verdad de Dios. Tanto lo necesitamos, hermano. Poco a poco, todos los días salen cosas, podemos decir, enfermas en contra de la palabra de Dios, de la verdad bíblica, y muchos se están prestando para hablar la palabra de Dios de esa forma. Y nosotros hemos sido llamados para hablar la palabra de Dios y para creer la palabra de Dios con toda verdad y para hablarla con toda franqueza. De esa forma, así como nuestro Dios es justo y verdadero, así como nuestro Dios es celoso, así también a Él le agrada que nosotros hagamos y hablemos conforme a su palabra está escrita. Denuedo es una palabra muy hermosa que cuando yo la encontré y vi que muchas veces estaba repetida, tuve que ir y hacer este mensaje bíblico. Y me encantó tanto lo que representa la palabra denuedo, hermano, que es necesario, lo necesitamos. Yo quiero que se pongan de pie y con esto culmino diciéndole: Dios quiere que hablemos verdad y sobre todo que practiquemos, que vivamos esa verdad. Y mientras vayamos y hablemos con toda certeza, mientras vayamos y hablemos con toda claridad, mientras vayamos y hablemos con toda seguridad, Él los va a respaldar. Él va a respaldar su palabra y va a dar testimonio, así como lo hizo con los antiguos, así como lo hizo
con la primera iglesia, así como lo hizo con los apóstoles. Y eso va a permitir de que nosotros desarrollemos en nuestros corazones un celo por la palabra de Dios. Y no importa las consecuencias, no importa lo que venga, no importa lo que tengamos que enfrentar, estaremos dispuestos a ir a las cárceles, estaremos dispuestos a caer en la batalla, pero peleando. Así como lo hicieron. Ejemplo tenemos de los discípulos y de los grandes hombres de Dios. Por ejemplo, hay muchos en la Biblia y estamos llamados. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor Jesús, por este momento. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, alabado y bendito sea su nombre. Padre, mira, Señor, tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Padre Santo. Dios, y cuando nos atrevemos, Señor, a torcer tu palabra, Señor, oh Dios mío, si tú, Jesús, cuando viniste a la tierra, en una ocasión, Padre, tú predicaste la palabra, y dice que uno a uno se fueron yendo y no quedó nadie, Padre. Hoy los discípulos dijeron: que dura es esta palabra. ¿Quién podrá escucharla? ¿Quién podrá obedecerla? No puedo estar callado, responderé al llamado, te daré mi voz, mis manos, mi fe. Los pueblos no alcanzados escucharán de tu pacto. Quiero actuar